Ya. Buenas tardes a todos y todas. Voy a tratar de subir la respuesta de los ejercicios que dejé en el aula, ¿ya? Eh, Entenderán que tener 3 clases a las 8 y más encima tener que resolver más ejercicios, me ajusto un poco los tiempos, pero de todas formas, quienes los han resuelto, les recomiendo que me pueden mandar su resolución. Yo la puedo revisar, les puedo decir está bien o está mal, etcétera. Ya, si es que eh, ya los tienen resueltos y quieren corroborar si efectivamente lo hicieron bien. Ya eso para no seguir atrasándolos más, yo voy a hacer lo posible por subir mañana los ejercicios. ¿Ya? Entonces, hoy día, ¿qué es lo que tenemos que ver? Hoy día tenemos que ver, o vamos a tener una clase de repaso de circuitos de primer y segundo orden. Recuerden que cuando hablamos de circuitos de primero o segundo orden, hablamos de circuitos que tienen una fuente, tienen una resistencia, sí o sí. En el caso de los de primer orden, o tienen un condensador o un capacitor, o sea, un condensador o un inductor, y en el caso de los de segundo orden, tienen un inductor y un capacitor. O sea, sí o sí tienen ambos elementos de almacenamiento de energía. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que nosotros debiésemos identificar en cada circuito, porque en base a eso yo sé qué fórmulas son las que tengo que utilizar y qué es lo que me están pidiendo. En el caso de los circuitos de primer orden, el formulario que nosotros tenemos es aquí. Entonces, ¿qué me pueden pedir en un circuito de primer orden? Lo vamos a anotar acá. Entonces, en un circuito de primer orden, ¿qué me pueden pedir? Me pueden pedir la tensión en el capacitor, la tensión en C. Generalmente, cuando hablemos del capacitor y del valor del capacitor, nos referimos a C. Cuando queremos hablar de el valor de la corriente del inductor, al inductor nos referimos a L. Y lo mismo en el caso de segundo orden, cuando hablamos de R, hablamos de la resistencia, cuando hablamos de C, hablamos del valor de la capacitancia, y cuando hablamos de L, hablamos del valor de la inductancia. Entonces, Profe, dígame. este formulario va a estar en la prueba. Sí, de hecho, lo más probable, este es el formulario que se entregaba el otro semestre, así que este es el formulario, entre comillas, el oficial, por así decirlo, ¿ya? El que va a estar en la prueba. Ahora, este formulario tiene estas dos filas que son adicionales. Aquí me entrega la tensión y la corriente en un circuito de segundo orden. ¿Ya? Esto en particular le voy a poner aquí unas líneas. ¿Por qué? Porque no se les va a pedir que calculen la tensión del inductor o la corriente, o sea, la tensión de la capacitancia o la corriente del inductor en un circuito de segundo orden. En un circuito de segundo orden solamente nos van a pedir qué tipo de respuesta tengo y dibujar la respuesta. ¿Ya? Eso es todo lo que tenemos que hacer en un circuito de segundo orden. En el primer orden sí podemos determinar la tensión o la corriente, ¿ya? Pero en el caso de un circuito RLC en serio, en paralelo, lo que nos van a pedir es solamente las gráficas y determinar qué tipo de respuesta tenemos, ¿ok? Bueno, entonces, volviendo al primer orden, nos pueden pedir la tensión en la capacitancia, nos pueden pedir la corriente en la inductancia, nos pueden pedir la constante de tiempo, y otra cosa que a veces se pide también es el tiempo aproximado de carga completa, ¿ya? Tiempo aproximado de carga completa. Entonces yo voy a hacer dos ejercicios, uno de circuito RC, otro de circuito RL, o sea, uno que cada uno de primer orden, y vamos a calcular cada una de estas. En el caso del circuito RC, la tensión, la constante de tiempo y el tiempo aproximado de carga completa, junto con su gráfica. Vamos a anotar aquí que también me pueden pedir la gráfica. Gráfica de la respuesta. ¿Ya? Entonces, después, cuando terminemos esos dos ejercicios, pasamos a lo que es el segundo orden. Entonces, partamos con un primer circuito. Yo le voy a dar valores aleatorios. Tenemos una fuente de tensión de 20 volts. Vamos a tener una resistencia. Estoy sorprendido de lo... no me están quedando tan feos los dibujos. No. El capacitor le vamos a dar un valor de 3 microfaradios. Y a la resistencia le vamos a dar un valor de 5 kiloohms. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este ejercicio? Determinar todo esto, la tensión en el capacitor, la constante de tiempo, el tiempo aproximado de carga completa y el gráfico de la respuesta. En este caso, falta que nos entreguen solamente un dato, que es la tensión del capacitor en el instante cero.
¿Qué quiere decir esto? Que cuál es la tensión inicial que tiene el capacitor, ¿ya? Aquí me la pueden entregar de dos formas distintas. Me pueden decir explícitamente cuál es la tensión del capacitor en el instante cero. Por ejemplo, vamos a decir acá que aquí es 5 volt. O lo otro que me pueden decir es decirme que el capacitor tiene una carga determinada. Una carga, por ejemplo, X, que está medida en Coulomb. Si me dan la carga, yo tengo que usar esta fórmula. Q es igual a C por la tensión. Tengo este valor de Q y tengo el valor de la tensión. Con ese determino, o sea, tengo el valor de la capacitancia y con eso determino cuál es el valor de la tensión. ¿Ya? Esas son las dos formas en que me podrían entregar cuál es la carga inicial del capacitor, como también me podrían decir que el capacitor se encuentra inicialmente descargado. Si me dicen que el capacitor se encuentra inicialmente descargado, quiere decir que su tensión inicial es cero. ¿En qué me va a repercutir eso? Repercute en el valor de o la tensión inicial o la corriente inicial y también en qué valor comienza la gráfica. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con eso? No. Entonces, partamos primero. Para poder determinar cuál es la tensión del capacitor, necesito determinar la tensión final, entre comillas, la tensión a la que tiende el capacitor, su tensión inicial y el tau. Como la tensión inicial generalmente es un dato, ya la tengo. Necesito entonces cuál va a ser la tensión final. ¿Ya? La tensión final, en el caso de un circuito RC, siempre va a ser la tensión de la fuente. ¿Ya? Porque eventualmente el capacitor se va a cargar por completo, se va a transformar en un circuito abierto. Al comportarse como un circuito abierto, va a dejar de circular corriente por esta resistencia y por lo tanto toda la tensión de la fuente va a estar cayendo sobre el capacitor. ¿Ya? O dicho de otra forma, la fuente, la carga máxima que le puede transmitir al capacitor está relacionada con la tensión máxima que tiene la fuente, que son 20 volts. Por lo tanto, la tensión final del capacitor son 20 volts. Mientras que la constante de tiempo, que es tau, siempre es igual a R por C y esto está en segundos. En este caso, tau va a ser igual a 5 kilo que yo lo puedo escribir como 5 por 10 a la 3, multiplicado por 3 microfaradios, que es 3 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Puedo llevarlo directamente a la calculadora, puedo hacerlo a mano, como ustedes quieran. Yo lo hago así porque, en realidad, si lo trabajo con potencias, es mucho más rápido porque multiplico simplemente los valores, o sea, multiplico el 5 por 3, que me queda 15, y después la potencia, como también se están multiplicando, al final se van a sumar. 3 más menos 6 me queda menos 3 segundos, y esto es igual a decir que la constante de tiempo son 15 milisegundos. ¿De qué forma ustedes deberían entregar la respuesta en la prueba? ¿De esta forma o de esta forma? Cualquiera de las dos, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, la respuesta está en segundos, pero pueden dejar la potencia de 10 o pueden agregarle el prefijo. No va a hacer ninguna diferencia mientras que el valor en sí sea el correcto. Entonces, como ya tenemos la tensión inicial, que en este caso dijimos que eran 5 volts, tenemos la tensión final, que son 20 volts, porque es el valor de la fuente, y tenemos tau, la tensión en el capacitor nosotros la expresamos de la siguiente forma. Ahí nos podemos ir a la fórmula, que es tensión final más tensión inicial menos tensión final, factor de E menos T partido en tau. Entonces tenemos tensión final menos tensión inicial, que son 5, menos tensión final, 20. Me parece que... aquí es un signo más, aquí hay que sumar. Más. Y esto E a la menos T partido en 15 milisegundos. Y esto está en volt. Con eso ya tenemos cuánto es la tensión en el capacitor, tenemos la constante de tiempo. Importante que no se les olvide la unidad. ¿Ya? Se los he repetido en la primera prueba, pero no se les vaya a olvidar poner la unidad, porque perder una o dos décimas porque no tenemos la unidad igual no es la idea. Ahora, ¿qué nos falta? Nos faltaría la carga completa. La carga completa, que esta fórmula sí que no se va a entregar,
la carga completa es aproximadamente 5 veces tau. Eso es para circuito RC o para circuito RL. Para cualquier circuito de primer orden, la carga completa es aproximadamente 5 veces la constante de tiempo, o sea, 5 veces tau. Por lo tanto, la carga completa en este caso, la carga completa va a ser 15 por 5, que son 75 milisegundos. Eso le toma a el capacitor cargarse por completo, llegar a esos 20 volts. ¿Ya? Recuerden que ahí está el aproximado porque en realidad no es una medida 100% exacta, pero sí es muy similar a lo que vendría siendo el valor teórico. Y esta es una fórmula que se puede utilizar de manera más experimental, por eso yo prefiero utilizar esta, porque es un poco más cercana a la realidad. ¿Ya? La otra opción, si es que por algún motivo yo no me acuerdo de esto, es en esta fórmula poner en qué momento esto se hace 20 y despejar el tiempo para ver en qué caso se hace, esto se vuelve igual a 20. ¿Ya? Esa es otra opción, pero en general recordar que la carga completa es 5 veces tau. Y lo último que nos quedaría en un circuito como este sería el dibujo, y voy a tratar de aplicarme lo más posible para que me quede relativamente bonito. En este caso, las gráficas siempre son o tensión del capacitor, en este caso, respecto al tiempo, o corriente del inductor respecto al tiempo. ¿En qué cosas nos tenemos que fijar en la gráfica? En dos cosas fundamentales, en el valor inicial y en el valor final. En este caso, nosotros decimos que el valor inicial es 5 y que el valor final va a ser 20. ¿Cómo es la gráfica? Es de esta forma. Es una exponencial que tiende al valor final. ¿Ya? No es necesario que la gráfica nos preocupemos de que coincida con el tau. ¿Ya? O sea, de que coincida, de que justo cuando tenemos aquí el tau nos esté dando alrededor de 2/3 de la carga. No. Solo nos tenemos que preocupar de que coincida el valor inicial, que es donde comienza, y el valor final, que es donde tiende. ¿Ok? En eso nos tenemos que fijar. Y con eso tendríamos listo un ejercicio de primer orden cualquiera. ¿Qué variantes podría tener un ejercicio como este? Podrían a lo mejor darme un conjunto de resistencias y yo tendría que encontrar la resistencia equivalente. Podrían darme un conjunto de capacitores y yo tendría que encontrar la capacitancia equivalente. ¿Ya? Pero una vez que yo encuentro el circuito equivalente, se reduce completamente a esto mismo. ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas? ¿Profe? Profe, ¿cómo eso? Ay, No, dale, no. ay. Profe, ¿cómo eso de que pueden salir tres resistencias? Como por ejemplo, hacer lo mismo 3 veces o sumarlas. Vamos a mejor hacer un ejemplo de eso, para que no quede tan en el aire. ¿Ya? Ya. Profe, a mí no me quedó claro el 5 de dónde salió. Es un dato, está aquí. Ah, un dato. Ah, ya. Un Es dato. que llegué tarde. La tensión inicial del capacitor me la tienen que dar, es un dato. La alternativa que hay es que me den cuál es la carga del capacitor en Coulomb. Si me dan la carga, yo utilizo esta fórmula, que es Q es igual a C por B. Si en la prueba, porque no he decidido si va a ir directo como dato o voy a dar la carga. En el caso que dé la carga, obviamente que esta fórmula va a estar incluida. ¿Ya? Pero si esta ¿Y fórmula había no que está... despejarla nomás? Claro, o sea, ahí la carga, que es lo que me dan, sería el dato que me dan. La capacitancia es la capacitancia que está aquí. Y tendría que despejar la tensión. Hagamos una pequeña, como entre comillas, simulación. Supongamos que, voy a cambiarle esto, muy largo. Supongamos que, vamos a poner acá, Ahí está el nombre que le no, olvidando. ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que me dicen que la carga del capacitor, este no es para el mismo circuito, es para uno diferente. O me dicen que la carga es, a ver, déjenme calcular cuánto debería ser la carga para que la tensión inicial me dé 5 volts. Supongamos que me dicen que la carga inicial son 5/3 microcoulomb. Microcoulomb debería ser. Sí, correcto. 5/3 de microcoulomb. ¿Ok? Entonces, si me dicen que la carga son 5/3 de microcoulomb,
yo lo reemplazo en esta fórmula y digo, ok, 5 tercios por 10 a la menos 6 es igual a la capacitancia, a este valor, que es el valor que tiene el capacitor. Digo que es igual a 3 por 10 a la menos 6, y esto multiplicado por la tensión. Finalmente, la tensión va a ser igual a 5 tercios por 10 a la menos 6, dividido en 3 por 10 a la menos 6. Los 10 a la menos 6 se me van a ir, porque como es una división de potencias, aparece un signo menos. Voy a poder factorizar este 3 con este 3, si no me equivoco. No, esto debería ser, para que me dé los 5, esto tendría que ser un... 3/5, ¿o no? a ver, si fuese 3 quintos, no, porque ahí se me van a simplificar los 5. 15, ¿o no? No, a ver, arriba me queda la carga. Tendría que ser un tercio, me parece. Ah, no, pues porque el Coulomb es 3. 15, sí, tiene razón, 15. Tendría que ser 15, aquí le cambiamos 15. Ahí sí. Entonces, la tensión me va a quedar que depende de la capacitancia, que son 15 por 10, o sea, de la carga, que son 15 por 10 a la menos 6, dividido por, en este caso, la capacitancia son 3, también por 10 a la menos 6. Ahí se me van, este se simplifica y me queda que la tensión son 5 watts. ¿Ya? Eso sería, vamos a cambiarlo aquí, 15 por 10 a la menos 6. Esa sería la otra forma en que podría obtener la tensión, que me digan cuánto es la carga. Y yo simplemente aplico aquí en la fórmula, despejo la tensión, porque el valor de la capacitancia también va a ser un dato que depende netamente del circuito. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ya, entonces déjenme que estoy buscando un ejercicio aquí. Ya. Entonces vamos a hacer otro ejercicio RC para dejar en clarito algo y después hacemos un ejercicio RL que es muy similar. Entonces vamos a poner aquí este circuito y vamos a calcular exactamente lo mismo que calculamos en el circuito anterior. Pero ahora fíjense que ya no tengo una resistencia en serie directo con un capacitor, sino que tengo más de una resistencia y más de una capacitancia. ¿Ya? Pero vamos a calcular todo esto también. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un ejercicio y otro? Que primero, antes de hacer cualquier cálculo de la tensión del capacitor, tengo que encontrar la resistencia equivalente. Voy a bajar un poquito este. Ahí. Tengo que encontrar la resistencia equivalente. Voy a cambiar el color. La resistencia equivalente y tengo que encontrar la capacitancia equivalente. ¿Ya? ¿Qué tengo que recordar para esto? La resistencia en serie. Para encontrar la resistencia equivalente en serie, yo de plano sumo las resistencias de manera directa. ¿Ya? Dependiendo cuántas estén en serie, puedo ir sumando 1, 2 o 3. Mientras que si la resistencia está en paralelo, 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2, y ahí dependiendo cuántas resistencias hayan en paralelo, podré sumarlas o tendré que sumarlas todas. ¿Ya? Eso ya lo habíamos visto en la primera prueba, entonces de cierta forma no es nada nuevo. ¿Qué cosa es nuevo? Los capacitores y los capacitores, y después vamos a ver los inductores en serie. En el caso de los capacitores en serie se suman de la misma forma que se suman las resistencias en paralelo. O sea, los capacitores en serie, 1 partido por la capacitancia equivalente,
es igual a 1 partido en C1 más 1 partido en C2 más 1 partido en Cn, que sería el capacitor final. Mientras que los capacitores en paralelo se van a sumar de la misma forma que se suman las resistencias en serie. O sea, el capacitor equivalente es igual a C1 más C2, etc. ¿Ok? De esa forma, lo que yo debo identificar aquí son las conexiones que tienen entre sí los capacitores y entre sí las resistencias, y poder encontrar cuánto es el circuito equivalente, o sea, mi resistencia equivalente y mi capacitancia equivalente. Con esos datos, yo después aplico y realizo todo esto. Entonces, para este circuito, estas dos resistencias que están acá están en serie, ¿ya? Mientras que estos dos capacitores que están acá también están en serie. Esa conexión, ¿todos la ven? ¿Todos se dan cuenta que esos elementos que están en serie? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, sabemos que 2 kilo ohm en serie con 2 kilo ohm me van a quedar 4 kilo ohm. Entonces el circuito me va a ir quedando, lo vamos a ir dibujando paso a paso. Me va a quedar con una resistencia aquí de 4 kilo ohms y que va a estar conectado con otra resistencia acá. Ahora no me está quedando muy bonito, 4 kilo ohm. Mientras que acá está el capacitor. Y estos dos capacitores, como están en serie, se van a sumar como si estuviesen en paralelo. O sea, como las resistencias en paralelo. Entonces voy a tener que esta resistencia va a valer 4 ohm, porque 2 kilo ohm más 2 kilo ohm, naturalmente que me da 4 kilo ohm. Por otro lado, en el caso del capacitor, vamos a tener que este capacitor equivalente va a ser C1, que sería uno de los capacitores multiplicado por C2, partido por la suma de ambos. ¿Ya? Podemos hacer ese cálculo, pero también podemos recordar algo, y esto no lo voy a dejar anotado acá, pero sí recuerden, cada vez que yo tengo dos elementos en paralelo que tienen el mismo valor, su capacitancia o su resistencia equivalente, en realidad cuando yo tengo dos elementos a los que le aplico esta fórmula, ya sea la capacitancia en serie o la resistencia en paralelo, si tienen el mismo valor, su resistencia o capacitancia equivalente es la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí como tengo dos capacitores que están en serie que valen 6 microfaradios, como tengo que aplicar esta fórmula, el resultado es la mitad de eso. ¿Ya? Y que yo obviamente podría desarrollarlo para efectivamente corroborar que es así. Porque por un lado tenemos 6 por 6 dividido en 6 más 6. Eso al final, arriba 6 por 6 me queda 36 y abajo me queda 12. Y esto es lo mismo que decir 3 veces, y esto obviamente que me queda en microfaradios. ¿Ok? Por lo tanto, aquí me quedan 3 microfaradios. Ahora, ya estamos en condiciones de poder encontrar la resistencia y la capacitancia equivalente. La fuente de tensión nuevamente son 20 volts. Me queda la resistencia de 4 kilos en paralelo con otra resistencia de 4 kilos. En base a lo que recién vimos, sabemos que, como son iguales, su resistencia equivalente en paralelo es la mitad, que serían 2 kilos. ¿Ok? Si no recuerdo eso, tengo dudas, aplico la fórmula y llego directamente al resultado. Y aquí me quedan dos capacitores que están en paralelo. Los capacitores en paralelo se suman de forma directa y por lo tanto aquí me quedan 6 microfaradios. De este circuito reduzco para llegar a una resistencia equivalente que sería esta y a un capacitor equivalente que sería esta, y a este circuito o con este circuito yo calculo todo esto que está acá. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, claro. Ahora, en este, como pusimos solamente el circuito, va a depender obviamente de cuál puede ser la tensión inicial, ¿ya? Ahora,
¿Cómo se podría quizás complicar nuevamente un ejercicio como este? Supongamos que ahora me vuelven a decir que la carga del capacitor equivalente, ¿me podrían dar la carga del capacitor equivalente? Va. ¿Qué pasó acá? Me podrían dar la carga del capacitor equivalente y yo tendría que ocupar esta fórmula, o me podrían decir directamente, que es lo que vamos a hacer ahora, me podrían decir que la tensión inicial del capacitor es igual a 1 volt, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una opción. Me podrían decir que los capacitores están inicialmente descargados, esa es otra opción, y ahí simplemente sería 0. Entonces, la tensión inicial del capacitor es un dato, es 1 volt. La tensión final del capacitor, sabemos que es el valor de la fuente, nuevamente son 20 volt. Y en este caso, la constante de tiempo, sabemos que va a ser 2 kilo ohm por 6 microfaradios. Eso al final me va a quedar 12 milisegundos. Fíjense que de nuevo estamos multiplicando kilos por micro, y ya sabemos que eso nos queda en 1000, porque nos queda 10 a la menos 3. Con esos datos, decimos entonces que la tensión del capacitor en el tiempo es igual a la tensión final, que son 20. Profe, ¿por qué Dígame, la tensión inicial es 1? porque recuerden que la tensión inicial es un dato. Entonces, como aquí pusimos solo el circuito, no nos dieron la tensión inicial, pero siempre nos van a dar la tensión inicial. Nosotros asumimos o dimos ese dato de forma aleatoria, ¿no? Ya para poder seguir avanzando con el circuito. Pero ese tiene que ser un dato en la prueba, sí o sí. Entonces, sería 20 más 5 menos 20, factor de E a la menos T, partido en 12 milisegundos. Profe, no es 1, 1 menos 20. 1, me quedé con el ejercicio anterior. 1 menos 20, muchas gracias. 1 menos 20. ¿Ya? Y el circuito, de hecho, o sea, el circuito, el dibujo, yo voy a hacer la del flojo y voy a copiar este mismo dibujo acá. Pero la única diferencia ahora sería que este, en vez de ser 5, ahora va a ser 1. El resto, el dibujo es exactamente el mismo, ¿ya? Lo ideal, ojo, lo ideal sería tratar de que haya una correlación o que esto quede de una forma lineal, como es aquí, en donde si este vale 5, 10, 15, bueno, el 20 debería estar ahí. Pero tampoco es necesario que les quede tan perfecto el dibujo. Bueno, no les puedo pedir que el dibujo les quede muy bonito si yo en realidad no hago dibujos bonitos. Pero, ¿qué les voy a evaluar yo en el dibujo? Que tenga esta forma, ojo, esta forma, no vayan a hacer una forma así, ni vayan a hacer una forma así, que quede así como si se vea una curva, ¿ya? Este no, este sí. Y los valores iniciales y finales. ¿Por qué nos quedó 6 microfaradios? Bueno, primero teníamos 6 microfaradios en serie con 6 microfaradios. Los capacitores en serie se suman de esta forma. Entonces, 6 en serie con 6 nos queda 3 microfaradios. Ese 3 microfaradios nos queda en paralelo con otro capacitor de 3 microfaradios. Y los capacitores en paralelo se suman de forma directa, o sea, 3 microfaradios más 3 microfaradios, nos queda 6 microfaradios. ¿Ya? Eso, no se les olvide que en el caso de los capacitores se suma al revés de las resistencias. Ese es un detalle no menor, no se les va a olvidar. ¿Alguna duda, chiquillos? Ya, profe. Ahora, vamos a tomar este mismo circuito, sacándole esto y sacándole esto, pero ahora vamos a trabajarlo como si estos fuesen inductores. Entonces yo aquí voy a cambiar el color de esto. Me parece que no tengo gris. No nos sirve. Pensé que tenía blanquito, pero no importa, lo voy a dibujar. Vamos a tener ahora una fuente de tensión
de 25 volts, vamos a tener por acá arriba una resistencia, no, vamos a poner una resistencia solita, y acá arriba algo así. ¿Ya? Y por este otro lado, vamos a poner lo mismo que estaba ahí, o sea, por acá un inductor, por acá otro inductor, y por acá otro inductor. ¿Ya? Le vamos a dar valores, puede ser, a ver acá, 4 kilo ohm, 4 kilo ohm, no, vamos a tratar de que no sean tan similares, 2 kilo ohm, y a este le vamos a dar 6 kilo ohm. En el caso de los capacitores, o sea, de los inductores, vamos a darle el valor de 4 milihenrios, 8 milihenrios, y este va a valer 12 milihenrios. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué nos piden? Nos van a pedir lo mismo que acá, pero no tenemos que hacerlo respecto a la tensión. Nos van a pedir a la corriente en el inductor, pero también nos piden la constante de tiempo, tiempo aproximado a carga completa y el gráfico de la respuesta. Acá en este nos faltó la carga completa, la podemos poner aquí, la carga completa, que sabemos que es aproximadamente 5 veces tau, y por lo tanto la carga completa se nos va a hacer en 60 milisegundos. Eso era lo que nos faltaba. Entonces, en este caso, tenemos, Profe, dígame, esos 60 milisegundos no tienen que estar en el gráfico, o no es necesario. no, no es necesario. O sea, tú dices, por ejemplo, algo así. Claro, Mira, es que, o sea, sería ideal que uno lo pudiese poner, pero yo en general no lo pido en la evaluación porque al final complejiza un dibujo. Al final la idea es entender ya el dibujo fue así, parte aquí, termina acá, etcétera. No, no quiero que se entraben tanto en tratar de que un dibujo les quede tan bonito si en general no, uno le interesa más conocer la forma del dibujo más que los valores, porque el valor ya lo tengo. Así que no es necesario, solamente que esté el valor inicial, el valor final y que tenga la curva que le corresponde. ya, profe, gracias. Entonces, en este ejercicio es muy similar al anterior, pero ahora lo que tenemos que encontrar es la resistencia equivalente y la inductancia equivalente. Sabemos cómo sumar resistores, pero ahora tenemos que recordar cómo sumar inductores. Los inductores en serie se suman tal cual se suman las resistencias en serie. O sea, la inductancia equivalente va a ser L1 más L2 más L. ¿Ya? Y los inductores en paralelo, paralelo, 1 partido por la inductancia equivalente es igual a 1 partido en L1 más 1 partido en L2 más 1 partido en Ln. O sea, los inductores se suman de la misma forma que se suman las resistencias. ¿Ya? Entonces, por un lado, acá de color rojo, vamos a encontrar la resistencia equivalente y después de otro color vamos a encontrar cuánto es la inductancia equivalente. Entonces, fíjense que en la resistencia equivalente tengo acá una resistencia de 4 kilo ohm en serie con una resistencia de 2 kilo ohm. La suma en serie de estas me queda 6 kilo ohm, que me va a quedar en paralelo con 6 kilo ohm. 6 paralelo con 6, ya vimos acá que era 3. Por lo tanto, la resistencia equivalente y con la resistencia que yo debo trabajar son 3 kilo ohm. ¿Ya? ¿Queda claro ese cálculo? ¿O a alguien no le queda tan claro? Ya, mientras que
fíjense que en el caso del inductor, de la inductancia equivalente, vamos a tener esta inductancia de 4 milihenrios en serie con la de 8 milihenrios. 4 más 8 me da 12. Y esa 12 milihenrios con... Ah, ya. Alguien se perdió. Entonces, hagámoslo acá. Aquí, y lo vamos a poner con rojito. Estas dos resistencias que están acá están en serie. ¿Ya? Por lo tanto, se hace 4 kilo ohm más 2 kilo ohm. Y eso es igual a 6 kilo ohm. ¿Cómo me queda el circuito? Me queda esa resistencia de 6 kilo ohm, que es la que está arriba, y la otra resistencia que estaba anteriormente, que también vale 6 kilo ohm. ¿Hasta ahí vamos claro? ¿Sí? ¿No? La persona que dijo que se había perdido, ¿vamos claro hasta ahí? Sí, sí, ya me ubiqué. Ah, ya. Entonces esta al final me quedaba 6 paralelo con 6, y eso es igual a los 3 kilos. ¿Ya? En el caso de la inductancia equivalente, vamos a darnos cuenta que estas dos inductancias que están acá están en serie. Como esas inductancias que están en serie, 8 más 4 me queda 12, y luego esa inductancia de 12 milihenrios me va a quedar en paralelo con esta otra inductancia de 12 milihenrios. 12 en paralelo con 12, finalmente me queda 6 milihenrios. Y con estos valores son los que yo tengo que trabajar. Ya que al final el circuito con el que yo debiese hacer todos mis cálculos va a ser de esta forma. Donde aquí tengo 25 volts, aquí voy a tener los 3 kilo ohm, y aquí voy a tener los 6 miliamperes. ¿Ya? Ese es el circuito con el que yo tengo que trabajar. Ahora, ¿nos falta algún dato o faltó que nos entregaran algún dato en este circuito? La corriente ¿Cuál corriente? inicial. La corriente inicial, ¿cierto? Recuerden que siempre tiene que ser un dato de una u otra forma. En el caso del inductor, la corriente inicial me la van a dar, me van a decir el valor o me van a decir que el inductor está totalmente descargado. Nosotros en este caso vamos a decir que inductores están inicialmente descargados. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente inicial es 0. Inicialmente descargados. ¿Ok? O sea, la corriente inicial del inductor es 0. Por ende, la corriente del inductor en 0 es igual a 0 amperes. Y la corriente final del inductor siempre va a ser la tensión de la fuente dividido por la resistencia. Que eso es 25 dividido por 3 kilo ohm. Y eso ahora voy a tener que sacar calculadora. 25 dividido en 3000 en realidad. Me queda 8,3 miliamperes. 8,33. ¿Ya? Esa es la corriente final. Entonces, en un circuito RL, la corriente final también va a estar relacionada con la fuente, pero a diferencia del circuito RC, en donde la tensión final es igual al valor de la fuente de tensión, en este caso, el valor final de la corriente o la corriente final va a ser igual a esta tensión dividido por la resistencia. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que simplemente aplicar la ley de... Y el tau, en el caso de los circuitos RL, recuerden que estas fórmulas van a estar, el tau cambia un poquito y ahora es L, que es inductancia, partido por la resistencia. Entonces tau es los 6 por 10 a la menos 3
dividido por la resistencia, que son 3 por 10 a la 3. Y esto implica que el tau entonces es 2 microsegundos. ¿Por qué 2 microsegundos? Vamos a, entre paréntesis, poner el desarrollo. 6 por 10 a la menos 3. Esto me queda dividido por 3 por 10 a la 3. Entonces, por un lado me queda 6 partido en 3, que son 2, y por otro lado me queda 10 a la menos 3, que esto al estar dividido en 10 a la 3, una división de las potencias se mantiene en la base y se restan los exponentes. Entonces me queda, esto es lo mismo que decir 10 de menos 3, menos 3. Y eso es igual a 10 a la menos 6. Pueden también ponerlo directamente en la calculadora y no complicarse con esto. Podrían poner que son 2 microsegundos o que son 2 por 10 a la menos 6 segundos. Dígame. Ese microsegundo es lo mismo que ms. No, no es lo mismo. Porque microsegundos es lo mismo, diferente que milisegundos. Ah, ya. Mili es 10 a la menos 3, mientras que el micro es 10 a la menos 6. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, este circuito, el tau es menor al circuito RC que vimos anteriormente, porque de hecho aquí estamos en el orden de los microsegundos. ¿Ya? De todas formas, en la prueba, si no se acuerdan cuánto vale el mili o el micro, me preguntan y yo les digo. No hay problema con eso. De esta forma, teniendo estas tres cosas, nos vamos a la corriente del inductor respecto al tiempo, que tiene la misma forma que la tensión, que va a ser la corriente inicial, 8,30, o sea, la corriente final, por 10 a la menos 3, más la corriente inicial, que son 0, menos la corriente final, o sea, estos me quedan menos 8,33 por 10 a la menos 3, e a la menos t, dividido en tau, que dijimos que era 2 microsegundos. Y esto me queda en amperes. Y el gráfico, en este caso, que me quedó feo. En este caso va a ser un gráfico de corriente. Creo que hasta ahora ya. Un gráfico de corriente, y tenemos la corriente del inductor respecto al tiempo. En este caso, la corriente, el gráfico va a empezar en 0, porque el valor inicial es 0. O sea, comenzamos desde el origen, y tendemos al valor final, que en este caso serían 8,33 miliamperes. Aquí podemos poner 8,33 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y con eso tendríamos listo este ejercicio en donde, recuerden, esto es todo lo que nos pueden pedir. Nos faltó de nuevo, nos faltó la carga completa. En el caso del circuito RL es lo mismo, la carga completa. La carga completa es aproximadamente 5 veces tau. Y esto, por lo tanto, va a ser 10 microsegundos. O sea, este circuito es mucho más rápido que el anterior en cargarse por completo. También ahí podríamos haber dicho, no necesariamente ponerle el micro, sino haber dicho 10 por 10 a la menos 6 segundos. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. ¿Alguna duda, chiquillos, con los circuitos de primer orden, RC o RL? Profe, ¿Mm? en el último que hizo, parte en cero porque usted, como que el ejercicio es así, o porque lo calculó y es cero. No, porque lo que nos dicen en este ejercicio es que los inductores están inicialmente descargados. Cuando los inductores o los capacitores están inicialmente descargados, esto implica que su valor inicial es 0. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? Profe, el valor de la fuente también siempre me lo van a dar, ¿verdad? Sí, el valor de la fuente tiene, o sea, el circuito en sí me lo van a dar. Y dentro del circuito está el valor de la fuente. Gracias. ¿Ya?
Entonces ahora vamos a hacer ejercicios de segundo orden. En particular quiero hacer uno que está en las PPTs. Déjenme buscarlo. Que me parece que es uno que es bastante completo. Este. Chuta. Ah, veamos si lo puedo transportar con todo acá. Sí, perfecto. Y vamos a traer el enunciado también. Súper. Ya. Entonces, vamos a resolver este ejercicio, que es el de la presentación y que es bastante significativo en general. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Que en referencia al circuito de la figura, que sería este, los interruptores han estado mucho tiempo en la posición A y en t igual 0 se abren a la posición B. Calcula el tipo de respuesta del circuito. ¿Ya? Este yo creo que puede ser uno de los ejercicios quizás más complejos que podría aparecer. No se me ocurre en estos momentos uno más difícil que ese, sí se me ocurren algunos bastante más sencillos. Entonces, lo primero que tengo que analizar en este circuito es el tiempo antes de 0 y el tiempo después de 0. Tengo que ver cómo está el circuito en el tiempo antes de 0 y cómo es el circuito en el tiempo después de 0. En el tiempo antes de 0, o sea, cuando este switch está en la posición A y este también está en la posición A, yo al final tengo un circuito así. Aquí está el switch. Y aquí tengo una fuente de tensión de 30 volts. Tengo un capacitor de 8 milifaradios y tengo un resistor de 20 ohms. Así me queda el circuito antes de que los switch o que los interruptores pasen al estado B. Como acá el circuito está abierto, fíjense, acá el circuito está abierto, no hay conexión entre esta fuente y esta parte del circuito. ¿Ya? De hecho, aquí también, fíjense, nos quedaría, voy a borrar este 8 milifaradios, lo voy a poner acá, porque nos debiese quedar también el inductor. Acá. Ese es el circuito que nosotros tenemos cuando los interruptores están en la posición A. ¿Hay alguna duda de que ese es el circuito? Yo, profe, no entendí por qué agarró eso. Ya. Ambos interruptores que están en la posición A, ¿cierto? Entonces, en esta parte, aquí se genera un circuito abierto. Aquí. Ahí yo tengo un circuito abierto. Por lo tanto, no hay ninguna conexión entre esta fuente de corriente que está conectada con esta resistencia y esta otra parte del circuito. ¿Ya? ¿Por qué consideramos esta parte? Porque nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el valor inicial que van a tener cada uno de estos dispositivos. ¿Ya? ¿Quedó claro o todavía no mucho? Profe, Dígame. o sea, es que, pero si ambos circuitos estarían cerrados, pasaría como la misma corriente, ¿o no? En el caso que ambos estuviesen cerrados, Sí. no, en el caso de que ambos interruptores estuviesen cerrados, cosa que no pasa en este circuito, tendríamos que analizar cuál es la corriente que está circulando por cada uno de ellos. Y ahí el circuito se nos complica y en realidad me parece que ese caso en particular se escapa un poco de el nivel que estamos trabajando actualmente. Ah, ya. ¿Queda claro cómo llegamos a este circuito? ¿O todavía hay alguna duda? Profe, que yo sigo confundida con las unidades de micro, todo eso. Cuando me dice MF, sería 8 por 10 a la menos 3. Correcto. La Ya. M minúscula es mili. Vamos a dejarlo aquí para que... Milifaradio. Milifaradios, 10 a la menos 3. El micro
10 a la menos 6. El otro que puede aparecer es el nano, que es 10 a la menos 9. Y podría aparecer el kilo, que es 10 a la 3. Y por si acaso, aunque lo dudo, el mega, que es 10 a la 6. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, con este circuito, nosotros debiésemos determinar cuánto es la corriente inicial y la tensión inicial que tiene el capacitor. Ahora, aquí viene algo muy importante y que lo menciono principalmente porque hubo muchos que, o noté que muchos estudiantes en momentos anteriores o en semestres anteriores empezaban a hacer este análisis. Cuando yo trabajo un circuito de segundo orden, con estas fórmulas que tenemos aquí, me van a pedir sí o sí dos cosas. Lo voy a anotar aquí también. En el caso de los circuitos de segundo orden, me van a pedir solo dos cosas. Determinar el tipo de respuesta. Tipo de respuesta. Y graficar la respuesta. Si el ejercicio me dice determine la respuesta, eso es lo que tengo que hacer. Para determinar el tipo de respuesta, tengo que calcular para el circuito su alfa y su omega sub 0 y compararlos. Si alfa es mayor a omega sub 0, tenemos el caso sobreamortiguado. Si alfa es igual a omega sub 0, tenemos críticamente amortiguado. Y si alfa es menor a omega sub 0, tenemos el subamortiguado. Cuando determino eso, realizo la gráfica, que justo tengo acá. Realizo la gráfica que, independiente si es un circuito en serie o en paralelo, RLC en serie o RLC en paralelo, el caso del sobreamortiguado y del críticamente amortiguado es igual a los circuitos de primer orden. Fíjense, valor inicial, pum, tiendo al valor final. Y el que cambia es el subamortiguado, no, en realidad este es, sí, el subamortiguado, que es una especie de función sinusoidal que va tendiendo al valor final. ¿Ya? En base a esa explicación que acabo de hacer, necesito los datos de la tensión inicial y la corriente inicial del inductor, ¿sí o no? Sí los necesito, pero ojo, no los necesito para aplicarlos acá. Estas fórmulas, de hecho, yo las voy a eliminar en el formulario, a pesar de que están, porque así se describe la respuesta, pero nosotros no estamos interesados en eso. Pero los necesito solamente para determinar de a dónde va a partir el gráfico. ¿Ya? Solamente para eso. Y lo otro que tengo que tener claro es, si trabajo con un circuito RLC en serie, esto implica que la respuesta yo la voy a describir en términos, respuesta será la tensión del capacitor. ¿Ya? ¿Qué implica que la respuesta sea la tensión del capacitor? Implica de que me debo fijar en la fuente de tensión para determinar cuál va a ser el valor final o el valor inicial. Pero por otro lado, si tengo un circuito RLC en paralelo, la respuesta, o yo voy a caracterizar la respuesta en base a la corriente del inductor. En el caso de un circuito RLC en paralelo, este circuito va a estar alimentado por una fuente de corriente. Y por lo tanto, yo me voy a tener que fijar en la fuente de corriente. Entonces, volviendo ahora al circuito que tenemos aquí, yo necesito este circuito para determinar cuál es la tensión o la corriente inicial.
¿Cómo podría determinar cuál es la tensión o la corriente inicial de este circuito? O cambiemos la pregunta un poco. ¿Necesito la tensión inicial del capacitor o la corriente inicial del inductor? ¿Cuál de ambas variables voy a necesitar? Del inductor. ¿Por qué? Voy a necesitar la del inductor. ¿Por qué? Porque yo me tengo que fijar para calcular la respuesta, el tipo de respuesta del circuito, me tengo que fijar en el tiempo después de 0. O sea, cuando los interruptores están en B. Fíjense, cuando los interruptores estén en B, aquí esto se va a unir y esto me va a quedar abierto. Por lo tanto, esta parte del circuito, que está acá, desaparece. Y me queda esta fuente en paralelo con la resistencia, en paralelo con el inductor y en paralelo con el capacitor. Por lo tanto, lo que me va a quedar es un circuito RLC en paralelo. Y en un circuito RLC en paralelo, como la respuesta yo la hago en base a la corriente del inductor, lo que tengo que determinar es la corriente inicial del inductor. ¿Se entiende? No, ¿por qué no tomo la resistencia, el número 20? ¿En qué caso? Porque está conectada al A y el B. ¿En qué caso no tomo la resistencia de 20? ¿Cómo en qué caso? Es que tú me estás preguntando que si no considero la resistencia de 20. No, el otro. Acá. No, el que está al Es que, lado. es que en ambos hay Ese. una resistencia de 20. Sí, pues, pero no es la que está. Mira, No sé cómo explicarlo. mira. En el primer ejemplo que hicimos cuando estaba cerrado. En la Que está al lado. posición A, o sea, cuando ambos switch están en la posición A, yo tengo el circuito que está acá. Este. ¿Ya? O sea, en la posición A, ese es el circuito que tiene capacitores e inductores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la otra parte del circuito está aislada de este. Porque aquí queda un circuito abierto. Mientras que en B, el circuito que me queda es el siguiente. Me va a quedar esta fuente de corriente de 4 amperes. Me va a quedar la resistencia de 20 ohms. Profe, entonces cuando está en A es T es menor a 0 y en B T es mayor a 0. Correcto. Y me queda acá también en paralelo el capacitor. ¿Ya? Fíjense que el enunciado dice, los interruptores han estado mucho tiempo en la posición A y en T igual a 0 se abren a la posición B. Entonces, en la posición A, al final yo tengo como el tiempo desde menos infinito hasta T igual 0. Y después que en la posición B es como que yo considero el tiempo igual a 0 hasta, de cierta forma, el infinito positivo. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Hasta aquí hay Entonces alguna duda? el dibujo se está viendo en T igual 0. Entonces después, cuando se abre, o sea, cuando cambian el estado. Claro, o sea, al final yo tengo un estado y en T igual 0, ese estado cambia. Pero a mí me están pidiendo el tipo de respuesta del circuito, siempre me lo piden cuando el tiempo tiende al infinito positivo. O sea, yo finalmente trabajo con este circuito que está acá, pero con este circuito yo tengo que obtener cuál es la corriente inicial del capacitor, la corriente en T igual 0. Profe, ¿Mm? no entiendo porque si, por ejemplo, en el caso en A, eso no estaría abierto, porque en T igual a 0 se abre. Pero fíjate que en T igual a 0, este switch que está acá se abre, pero este switch que está acá se cierra. Sí, pues. ¿Sí? Pero eso sería en el caso B, porque ahí muestra que está cerrado. Pero es que cuando en T igual 0 hay un switch que se abre y otro que se cierra. Ujú, Y antes de eso hay un switch que está abierto y otro que está cerrado. sí.
¿ya? Sí. Entonces no entiendo la duda. O sea, usted lo está viendo como antes de t igual 0. Hay que verlo antes de t igual 0 y después de t igual 0. Ah, ya, y ahora lo está viendo antes de t igual 0. Claro, en la posición A, que sería antes de t igual 0, o sea, desde el tiempo de cierta forma menos infinito hasta t igual 0, el circuito que se analiza es este, porque esta Sí, parte queda aislada. Y sí, después, en t igual 0 hasta más infinito, el circuito que analizamos es este. En la posición A, fíjate que en la posición A, este switch está abierto. Y en la posición sí, A, este switch está cerrado. Después, cuando pasamos a la posición B, este switch se abre y este se cierra. sí. Por eso aquí hablamos de posición A, este es nuestro intervalo de tiempo, y en la posición B, este es nuestro intervalo de tiempo. Ah, ya, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? No. No, profe, de momento. Ya, perfecto. Bueno, si ahí si después hay algo que no les queda muy claro, me van diciendo. Entonces, en el tiempo t antes de 0, a mí me interesa obtener cuánto es la tensión del inductor. Nada más que eso. ¿Cómo obtengo la tensión del inductor? Tal cual como la obteníamos o sea, la corriente del inductor, perdón. ¿Cómo la obtenemos? Tal cual como la obteníamos en el caso de los circuitos RL. En este caso va a ser 30 dividido por 20. Los 30 volt dividido por la resistencia. Y por lo tanto, la corriente va a ser 3 medios de amperes. ¿Ok? Eso es porque cuando el inductor se cargue por completo, esto es un cortocircuito. Cuando este se cargue por completo es un circuito abierto y por lo tanto la corriente va pasando por la resistencia y no hay ningún otro elemento que le ofrezca resistencia. Siempre que me pidan calcular la corriente de un inductor, la corriente inicial es o la tensión dividido por la resistencia, si es que es una fuente de tensión, y si es una fuente de corriente, es directamente el valor de la fuente de corriente. Y si me piden calcular la tensión en un capacitor, o es igual al valor de la fuente, y en el caso de que me entreguen, bueno, no me van a entregar una fuente de corriente con un capacitor, así que ahí simplemente es igual al valor de la fuente. ¿Ya? Y eso es todo el análisis que tenemos que hacer con este circuito. ¿Dónde nos podríamos quizás haber confundido o qué podríamos haber no tenido claro? Que cuando yo paso a este circuito, que es con el que yo tengo que obtener la respuesta, como es un circuito en serie, o sea, en paralelo, necesito la corriente del inductor. Pero a lo mejor cuando yo analicé saqué la tensión del capacitor y aquí empiezo a trabajar con el capacitor. Y ahí habría caído en un error. Sino que como el circuito en el tiempo t igual 0 hasta infinito es un circuito RLC en paralelo, yo tengo que trabajar con la corriente del inductor. ¿Sí? Como ya tenemos la corriente del inductor, la corriente inicial, ahora nos vamos a trabajar netamente con B. ¿Qué tenemos que trabajar acá en B? Tenemos que determinar cuánto es alfa y tenemos que determinar cuánto es omega sub 0. ¿Para qué necesitamos determinar esos dos valores? Los necesitamos determinar para ver el tipo de respuesta que tiene. Y de hecho, fíjense que aquí solamente me piden calcular el tipo de respuesta. No me piden dibujarla, me piden solamente calcular el tipo de respuesta. Nosotros vamos a hacer el dibujo igual. Entonces, en el caso de un circuito RLC, alfa es igual a 1 partido en 2 por R por C, si no me equivoco. Claro, RLC paralelo, 1 partido en 2 RC, y omega sub 0 es 1 partido por raíz de L por C. Recuerden que L es la inductancia, C es la capacitancia, y R es la resistencia. Entonces, 1 partido en 2 por R por C sería 1 partido en 2 por 20 por la inductancia, que son 8 por 10 a la menos 3. Esto implica que alfa es igual, lo voy a calcular, tengo calculador aquí, es igual a 2 por 20 por 8, 10, 8, 10 a la menos 3, 1 dividido por la respuesta, me queda 25 partido en 8.
Y esto es 25 partido en 8, Napiers partido en segundo. Mientras que, voy a mover aquí, omega sub 0, ya vimos que era 1 partido en raíz de LC. Eso es 1 partido en raíz. L son 20 henrios, 20 por 8 por 10 a la menos 3. Y por lo tanto, omega sub 0, lo voy a calcular ahora, sería 20 por 8, 10 a la menos 3, la raíz de eso, y 1 dividido por la raíz, me queda 5 medios. Esto me queda en radianes partido en segundo. Ahora, ¿cuál de estos dos valores es mayor? ¿Cómo se relacionan el alfa con el omega sub 0? ¿Cuál de los dos es mayor? ¿25 partido en 8 o 5 partido en 2? Alfa es mayor. Alfa es mayor, ¿cierto? Como alfa es mayor, estamos en el caso sobreamortiguado. Sobreamortiguado. ¿Ya? Y si nos pidieran dibujar esto, pongamos que también nos pidieron dibujar, en este caso no lo están pidiendo, pero para que podamos cubrir más posibilidades, el caso del sobreamortiguado, la forma es igual al del circuito RL, la corriente del inductor. Tomamos cuál es la corriente inicial, que son 3 medios, podemos decir, aquí está 3 medios, y la corriente final, como en este caso tenemos una fuente de corriente, la corriente final del inductor es igual al valor de la fuente de corriente, que es igual a 4 amperes. Por lo tanto, vamos a poner el 4 por aquí, 4, y esto sería de esta forma, así. ¿Ya? Ese sería el gráfico. Y con eso ya no nos podrían haber preguntado algo distinto. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Chiquillas? Yo, profe, todavía no entiendo muy bien el primer paso de imaginarse como cerrado y abierto. O sea, es que si no me los puedo imaginar, puedo dibujarlos de nuevo. Por ejemplo, voy a mover un poco para acá. Vamos a poner acá. Esto después no lo incluyo en el documento final. Oh, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Qué pasa si es que a mí tengo más de un interruptor y me cuesta un poquito ver cómo queda el circuito? Lo que yo puedo hacer es, en realidad, volver a dibujar el circuito completo considerando los switch abiertos y cerrados. Entonces el circuito me quedaría, aquí tendría un switch que está abierto. Voy a tratar de no dibujarlo tan feo. Ahí. Ahí. Acá estaría el inductor, o sea, el capacitor, la resistencia. Este estaría cerrado originalmente. Y ahí estaría la fuente. Ya. Ese sería el circuito con ambos switch en la posición A, ¿cierto? ¿Eso está claro? Sí, profe. Ya. Entonces, como están ambos circuitos en la posición A, fíjate que lo que hay aquí es un circuito abierto. ¿Qué va a implicar? Eso, eso sería antes de t igual 0. Antes de t igual 0, exactamente. Vamos a poner aquí en t desde menos infinito hasta 0. Ese circuito abierto lo que hace es como de cierta forma partir este circuito en dos. O sea, no hay una conexión entre esta parte, que yo estoy encerrando acá en rojo, con esta parte del circuito que está encerrada en este lápiz de un color
Extraño pero bonito. No hay una conexión entre esas dos partes del circuito, porque aquí hay un circuito abierto. Entonces no se forma de cierta forma un camino cerrado. ¿Ya? Es como que fuesen calles que no están conectadas entre sí. Ahí no hay nada. ¿Ya? Como Hasta, puentes. claro, por así decirlo. Como que ahí es como que ahí se hubiese caído el puente, por así decirlo. Ya. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ya. Ahora. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Después, cuando los switches se cierran, el circuito me queda de la siguiente forma. Me queda acá la fuente de corriente, ¿cierto? Tengo acá la resistencia. Ahora este switch, al estar cerrado, se convierte en un cortocircuito, o interruptor si le queremos llamar. Está el inductor, está el capacitor. Aquí está la resistencia, pero aquí me queda ese circuito abierto. Esto sería en T desde 0 hasta más infinito. Ya, estamos claros que el circuito queda de esa forma en la posición B, ¿cierto? Entonces el dibujo que hizo antes estaba mal, ¿Cuál? porque está en B estaba cerrado, Ahí está cerrado. pero se supone que tiene que estar abierto, ¿o no? Es que lo que pasa es que recuerda que hay un switch que se abre y otro que se cierra. Este switch que está acá, el switch 1 podría decirlo, se cierra y este se abre. Entonces lo que ocurre es que aquí la parte del circuito que se aísla es toda esta. Porque por toda esta parte, como hay un circuito abierto, no va a estar circulando corriente. Y la parte del circuito con la que nosotros efectivamente trabajamos es esta. ¿Queda claro? Sí. Entonces, esto es lo que yo dibujé aquí, que fue finalmente con lo que nosotros trabajamos y obtuvimos qué tipo de respuesta teníamos. Y acá, en el switch A, nosotros trabajamos con esta parte porque la otra parte estaba aislada y no me iba a entregar información ni iba a estar afectando al circuito en sí. ¿Queda claro? ¿O todavía hay dudas? Igual esto sin ver con los temas de los tiempos, habría que verlos cuando son cerrados, o sea, cuando están unidos y cuando no, ¿verdad? O sea, al final los interruptores es eso. En algún momento el interruptor me une el circuito y por lo tanto va a circular corriente por ahí, o me abre el circuito y de plano no va a circular corriente por ahí. Claro. Estos interruptores son literalmente, por ejemplo, como el interruptor que nosotros tenemos de la luz. Si nosotros apagamos el interruptor, deja de circular corriente, no hay luz. Si nosotros encendemos el interruptor, es como que nosotros cerráramos el circuito, hay corriente, hay luz. Funcionan exactamente de la misma forma. De hecho, bueno, los interruptores para la luz son literalmente un switch como este. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, ahí quedó más claro. ¿Y si la fuente de tensión estuviera dentro de la de corriente, o eso no puede pasar? O sea, puede pasar, pero no, son casos que nosotros no vamos a analizar en este caso. Ah, ya, ya. Nosotros vamos a Ok. analizar dos casos en particulares, que son los mismos que están en la PPT. ¿Cuáles casos vamos a ver? El circuito en serie RLC, donde tengo una fuente de tensión en serie con una resistencia, inductancia y capacitancia. Y vamos a ver el circuito en paralelo RLC, donde tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Solo esos dos casos. ¿Por qué solo esos dos casos? Porque es similar a cuando trabajamos en el circuito de primer orden, que nosotros, fíjense, en el primer orden, por ejemplo, trabajamos ese, pueden haber circuitos distintos, pero al final uno igual llega al equivalente.
O sea, igual llegamos a esto. Porque si no, la resolución se vuelve muy compleja. Entonces, si uno tiene una serie de elementos, al final los reduce, tal como lo hicimos en el ejercicio primer orden, para llegar a este. Ahora, para no trabajar con tanta reducción, nosotros planteamos directamente un circuito en serie RLC o un circuito en paralelo RLC. ¿Alguna otra duda, chiquillos? No. ¿Hay algo del ejercicio que vimos ahora que no haya quedado tan claro? Profe, Dígame. ¿por qué en t igual a 0 hasta el infinito no tomó la resistencia? ¿Sí la tomé? ¿En cuál de los dos casos? En este, En el B, no en el otro. en este. Sí. Porque la resistencia queda en serie con este circuito abierto. Entonces, desde este punto a este punto no circula corriente. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Me quedó claro. Cualquier cosa que quede en serie con un circuito abierto también se va a descartar. O en serie con un interruptor abierto, si es que lo queremos ver de otra forma. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos, chiquillas? Profe, borro el ejemplo que había, la explicación de los... No Ajá. la tengo acá, si quieres también la puedo subir en un PDF aparte. ¿Te parece? Bueno, Ya. no, Entonces no, aquí o sea, bueno, ya está bien. Sí, sí. le vamos a poner no se considera. Y aquí se considera. Este Y sería un RLC paralelo. RLC paralelo, exacto. ¿Qué diferencia habría o qué diferencia hay entre trabajar con un RLC en serie o un RLC en paralelo? Simplemente, ¿cómo vamos a definir la respuesta? O sea, en el RLC en serie, la respuesta la definimos en base a la tensión del capacitor, mientras que en el RLC en paralelo la definimos respecto a la corriente del inductor. El RLC en paralelo, sí o sí, va a estar alimentado por una fuente de corriente. Y el RLC en serie, sí o sí, va a estar alimentado por una fuente de tensión. Sí o sí, eso en el caso del segundo orden no va a cambiar. ¿Ya? Por lo tanto, valor final de la corriente en un RLC en paralelo igual al valor de la fuente de corriente. Valor final de la tensión en un RLC en serie igual al valor de la fuente. Ya. Ahí me quedó claro lo del dibujo, que lo vi al revés, pero ahí me quedó claro. Ya. Igual voy a Con los dejar tiempos. voy a tomar esta parte y lo voy a subir como en un dibujito aparte para dejarlo en el aula, ¿ya? Junto con lo otro que vimos. Muchas ¿Alguna otra gracias. duda, chiquillos? No. Ya, mi recomendación entonces, resuelvan, si es que no alcanzo a subir de aquí a mañana la resolución de la guía de primer y segundo orden que subí, podemos revisar rápidamente algunos aspectos en la clase de consultas de mañana, pero mi recomendación es que la hagan y ojalá la puedan traer resuelta para la clase de consultas de mañana y vamos respondiendo cualquier duda sobre esos mismos desarrollos. ¿Ya? Eso, chiquillos. Entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta aquí y nos estaríamos viendo mañana en la sesión de consultas. ¿Ya? Cortamos la grabación ahora para poder subir rápidamente el video. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao, buenas noches.